¿Qué tal? ¿Cómo está? Nuevamente, buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a tener un estudio titulado El trigo y está basado principalmente en el versículo 24 del capítulo 12 del Evangelio de Juan. O sea, es Juan 12:24. Aunque también vamos a leer el contexto del pasaje como tal, pero el objetivo es este versículo. El versículo dice Juan 12:24. David, por favor, si puedes apoyarnos leyendo. Juan 12:24. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Qué bonito versículo. La verdad es un versículo muy profundo que vamos a entender poco a poco. Antes que todo, vamos a hablar sobre el contexto en que Jesús explicó o dijo estas palabras. Estaba a unos días de la celebración de la Pascua. De hecho, fue el día de la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces Jesús estaba ahí reunido con sus discípulos y con muchas personas, que de hecho es curioso, porque cuando tú piensas en esos momentos cuando Jesús está con las personas, asemejándote en una película, ¿no?, que hemos visto, y pensamos, pues, ¿cuántas personas había al lado de Jesús, no? Pues nos imaginamos a lo mejor 100 personas, 20 personas, 30 personas, no lo sé, ¿no? Pero mira lo que dice el capítulo 12, igual del libro de Juan, el versículo 12. Mira, dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. O sea, dice grandes multitudes. El historiador Josefo cree que cuando se celebraba la Pascua en los tiempos antiguos, iban alrededor de 3 millones de personas a Jerusalén. Digo, no sé si eran 3 millones, pudiera escucharse exagerado, pero ¿qué te parece si me voy a un número bajito, 100,000? Que también creo que es muy bajito, pero lo que quiero que ubiques es la cantidad de personas que había en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Muchísimas. Si de por sí cada Pascua tenía muchísimas multitudes, o gran multitud, como dice la Biblia, esta Pascua tenía algo especial, que era el advenimiento del Mesías, cuando el Mesías iba a presentar. Aunque los hombres no lo entendían claramente, el trabajo de Dios había hecho que multitudes de personas de todo el mundo antiguo vinieran a Jerusalén. Y ahí estaban. Miles y miles de personas, pudiéramos decir hasta millones de personas estaban ahí. Y entonces Jesús está en ese lugar, ¿no?, con sus discípulos, rodeado de multitudes. Y entonces la Biblia nos enseña en este pasaje que se le acercaron unos griegos y que estos griegos fueron con Felipe y le dijeron: Felipe, quisiéramos ver a Jesús. Y entonces Felipe le dice a Andrés: ¿quieren ver a Jesús? Y entonces Felipe y Andrés se juntan y van con Jesús y le dicen: oye, pues ahí hay unos griegos que quieren verte. Bueno, ¿quiénes eran estos griegos? Hay dos
Hay un debate entre los eruditos de la Biblia por saber quién eran estos dos griegos, ¿no? O estos griegos. Hay dos corrientes, ¿no? Unos dicen que eran judíos que vivían en Grecia, ¿no? Lo que les denominan los judíos helenistas, ¿no? Y otros creen que eran griegos que se habían convertido al judaísmo. Mira, no vamos a entrar en debate si eran unos u otros. La realidad es que, según el contexto y cómo es que se narra la escritura, lo más probable es que eran griegos, gentiles, que se habían convertido al judaísmo. Y entonces estos griegos llegan y se acercan específicamente a Felipe. Mira, vamos a leer, por favor, Juan 12, empezando desde el 20, y ahorita yo le digo a David dónde pare. Por favor, David. Había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que eran de Betsaida de Galilea, y le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Hasta ahí. O sea, estos griegos ya eran creyentes, ya creían en lo que el judaísmo enseñaba, pero en realidad habían ido ahí con toda la curiosidad de conocer a Jesús. Ellos querían ir a ver a Jesús. Y el texto lo revela claramente. O sea, ellos habían ido a la fiesta a adorar, ¿no? Pero dice que fueron a Felipe y fíjate lo que dice la escritura. Ninguna palabra que esté en la escritura está porque sí. O sea, dice, fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. O sea, aclara de dónde era Felipe. ¿Ok? Y entonces le dicen, rogando: Señor, quisiéramos ver a Jesús. O sea, queremos ver a Jesús. Ese es el punto por el cual estamos aquí en realidad. Sí, vine a la fiesta a adorar, padrísimo, pero en realidad quiero ver a Jesús. Y se acercan a Felipe. Ahora, Felipe dice aquí que era de Betsaida de Galilea, una región al norte, muy al norte de Israel, ¿no? En aquel entonces. Esa región de donde era Felipe, era una región ya pegada, digo, un poquito más hacia la izquierda, pero hacia los alrededores estaba Tiro, por ejemplo, y estaba rodeado de algunos, de prácticamente pueblos gentiles. Y obviamente Betsaida era una región pesquera, y entonces había muchos de, bueno, o sea, no es que exactamente hubiera ahí un puerto, pero ahí había cerca todo eso, ¿no? Entonces, muchas naciones o gentiles de alrededor, en los cuales había griegos, llegaban a Betsaida, ¿no? De Galilea. Entonces, aquí hay algo que nos revela esto, porque esa región en aquel tiempo estaba rodeada, o había mucha gente viviendo o sea, griegos, gentiles. Entonces, de alguna u otra manera, no lo sabemos, Felipe a lo mejor fue reconocido por aquellos. O a lo mejor había un distintivo en su forma de ser o de hablar que lo distinguía para ser de Betsaida, ¿no? O sea, por ejemplo, tú vas con una persona que es de Monterrey, no sé, y pues tiene un acento peculiar, ¿no? Y dirás, bueno, pues este cuate es del norte, ¿no? Entonces no sabemos, o se vestía con un, no sé, con un sombrero, o si tú vas a otro estado y ves a un cuate de Guayabera, pues pensarás que es de esta región también, puede ser. O si un yucateco va a otro estado y pues lo ves así chaparrito, con un poquito de cuello, no sé, tipo Armando Manzanero, llamémoslo así, pues vas a ubicar que a lo mejor él es de Yucatán, ¿no? Bueno, estos griegos de alguna manera ubicaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. No sabemos bajo qué circunstancia, pero así lo entendieron ellos. Y entonces se acercaron a él y le dijeron: queremos ver al Señor.
quisiéramos ver al Señor. Queremos conocer a Jesús. Y entonces, esto es interesante porque la gran mayoría de las personas que llegan a Cristo llegan por medio de alguien. Es muy difícil que alguien llegue a Jesús leyendo la Biblia por sí solo. Normalmente hay alguien que le predica o alguien que es intermediario. Y aquí lo podemos ver también. Estos griegos, más allá de la actitud que normalmente tenían los fariseos, que se le ponían al tú por tú a Jesús, ellos humildemente se acercan a un discípulo de Jesús y le dicen: Señor, quisiéramos ver a Jesús. O sea, esa es la actitud en la cual debemos llegar ante Cristo. Y los griegos aquí nos están dando una gran enseñanza. Pero también viene otra enseñanza con Felipe. Felipe, vienen estas personas y le dicen: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y fíjate lo que hace Felipe. Por favor, David, si puedes leer el siguiente versículo. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Hasta ahí. O sea, Felipe agarra y aquí podemos ver algo que unos capítulos posteriores nos declara de Felipe. Que Felipe era un creyente y amaba a Cristo, pero no se sentía con la confianza de acercarse él directamente a Jesús, porque su relación posiblemente no era tan íntima. Y entonces se acerca a Andrés y le dice: oye, estas personas quieren ver a Jesús. Andrés era de la misma región que Felipe, igual que Pedro, ¿no? Pedro también era de ahí. Entonces, ¿qué podemos ver? En el capítulo 14, más adelante, Felipe le dice a Jesús: solo muéstranos al Padre y nos basta. No sé si te acuerdas. Y Jesús le dice: tanto tiempo que he estado con ustedes y aún no sabes que el Padre y yo uno somos. O sea, esta parte de Felipe nos demuestra que aunque creía en Cristo, le faltaba una relación más profunda. Y entonces tuvo que recurrir a Andrés. ¿Quién era Andrés? Andrés, para que tengas un entendido, Andrés fue quien ganó a Pedro para Cristo. O sea, Andrés era una persona, un discípulo profundo. O sea, ganó a Pedro para Cristo. Y aunque la Biblia no nos expresa mucho de Andrés, con lo poquito que nos expresa podemos entender quién era. Un creyente sin reflectores, pero un creyente fiel, honesto, dispuesto a hablar a quien tenga que ser, como a Pedro, para ganarlo para Cristo. Y hago una reflexión aquí: ¿cuántas veces uno no, como Felipe, que a veces no tiene una relación tan íntima con Dios, y de repente se acerca a alguien como los griegos y nos dice: oye, quiero escuchar de Cristo? Y entonces tú, en tu relación no tan profunda con Dios o tan cercana, vas con Andrés y le dices: oye, ¿le puedes hablar de Cristo a mi papá? Oye, ¿le puedes hablar de Cristo a mi amigo? ¿Por qué? Porque entiendes que él tiene una relación más profunda. Bueno, yo creo que no hay mucho que decir en esta enseñanza. A veces somos Felipe, a veces somos Andrés. Yo creo que el objetivo, a veces fuimos los griegos, ¿no? A veces un griego se acerca a nosotros, un gentil, un incrédulo, o alguien que está queriendo creer pero que no tiene claras las cosas. Y entonces nosotros podemos ser como Andrés e ir directamente con Jesús y decirle: oye, te quieren hablar. O podemos ser como Felipe y decir: híjole, es que pues no conozco bien la Biblia. Oye, Andrés, ¿me puedes ayudar a hablarle de Cristo? No importa lo que sea. Pero al final ese es el objetivo, el trabajo de Dios, lo que está haciendo Dios. Ahora, lo que sí debes tú considerar es: ¿quién quieres ser?
¿Felipe? ¿Andrés? Bueno, eso ya tú lo decidirás. Entonces, después de este momento en el que ya llegan a un acuerdo Felipe y Andrés y le dicen, vamos a hablar con el Señor, y le dicen, oye, pues, ¿qué onda? Te están buscando unos griegos, ¿no? Quiero que sepas que la Biblia no vuelve a mencionar a estos griegos, pero sabemos que estas palabras que Jesús dijo fueron dirigidas tanto a sus discípulos y a esos griegos con una necesidad de querer conocer a Cristo. Esos griegos que vinieron desde donde tendría que ser para conocer a Jesús, con humildad. Y entonces Jesús empieza a hablar y nos da una de las enseñanzas más profundas que puede haber. En ese momento Jesús profetiza o declara que va a morir. Dice claramente en el siguiente capítulo, por favor, el siguiente versículo, por favor, David. Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Hasta ahí. Dice el versículo: Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, les está anunciando su muerte y su resurrección. Ya llegó la hora. Es el tiempo de que yo tenga que morir por ustedes. Aquí realmente Jesús lo que está buscando es que los que están escuchando también tomen una decisión. Ha llegado la hora. O sea, ahorita. No mañana, no al ratito. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto en relación a cuando el Padre se escuchó su voz cuando Jesús estaba siendo bautizado con Juan el Bautista, que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, en realidad, Jesús ya estaba anunciando claramente que iba a morir. Ya les estaba diciendo, ya llegó el tiempo, O sea, hasta aquí estoy terminando. Ya les toca a ustedes ahora. Ha llegado mi hora, pero también la suya. Ha llegado la hora en la que yo muero y resucito y asciendo al cielo. Ha llegado la hora en que ustedes sean discípulos y empiecen a hacer lo mismo que yo he hecho. Ha llegado ese tiempo en que yo sea glorificado y ustedes también, conmigo. Jesús realmente no dice cualquier palabra. Jesús lo que está buscando es que nosotros entendamos que Él está tomando su decisión. Ahora la pregunta es, ¿tú estás listo para tomar la tuya? Dice el siguiente versículo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mira, el trigo, vamos a entrar un poquito al tema del trigo. El trigo, para que pueda reproducirse, es necesario que muera. Como casi todas las semillas, cuando caen en tierra, tienen una forma en la que ellas solitas como que se meten en la tierra, ¿no? Pero el trigo específicamente, cuando cae y está listo para producirse, se parte a la mitad. O sea, muere. Pero al partirse a la mitad del trigo, se forman dos semillas que dan fruto
Y esas 2 semillas, cuando cae otra vez, se vuelven a partir y vuelven a dar otras 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, y ya no voy a seguir con más. Pero en realidad es una multiplicación, pero todo empezó por un trigo, por un grano de trigo. Jesús les está diciendo, voy a morir. Yo soy ese trigo. Yo soy ese primer trigo. Que al morir me parto y daré más trigo a ustedes. Y ustedes al morir se parten y darán más trigo. Y así sucesivamente hasta el infinito y más allá. En realidad, Jesús es el trigo principal, que al morir se multiplicó. ¿Ok? Mira, hay una verdad que nos revela la palabra de Dios. Y es que desde el día que pecó el hombre, éste se corrompió, dando como resultado una humanidad con distorsión moral. La mente humana no es capaz de discernir correctamente entre el bien y el mal. Por esta razón, prioriza deseos y anhelos egoístas, los cuales no son relevantes e importantes espiritualmente. Jesús nos enseña que para poder ser útil en el servicio para Él, es necesario caer y morir para dar mucho fruto. Mira, antes que todo, antes que entrar ya profundamente a este tema del trigo, me gustaría aclarar lo que significa la muerte. La muerte en sí no es cuando una persona deja de existir en esta tierra. La gran mayoría de las personas cree que el significado de muerte es terminar o finalizar algo. Pero la palabra muerte, en su sentido más amplio, su significado es separación. La muerte significa separación. Esto quiere decir que cuando alguien muere, en realidad está siendo separado de esta tierra. O sea, no termina ahí. Él es separado de aquí. El plan original de Dios no contemplaba la muerte de nadie. De hecho, Dios es vida. Y cuando Dios pensó en la creación, lo hizo para que ésta fuera eterna. El hombre al pecar en Edén produjo una separación espiritual de Dios, lo que también llevó al deterioro de toda la creación. Esto quiere decir que, a partir de ese momento, toda la creación entró en corrupción y se marchitó. O sea, entró en una etapa de descomposición y se va a ir deteriorando hasta el punto que muere. O sea, date cuenta, tú vas envejeciendo. Los animales van envejeciendo, las plantas van envejeciendo, todo va envejeciendo. Pero este es el resultado del pecado del hombre. El hombre era el príncipe de esta tierra. Y cuando pecó, se dio el derecho. Y todo lo que Dios había creado para él, o había reconstruido para él, toda la creación que había sido reconstruida para él, el hombre al pecar la tiró a la borda. Y así como él, que se separó de Dios, hizo que toda la creación se separara de Dios y empezara a marchitarse, a envejecer, para un día ser separada de esta creación completamente. Bueno, en realidad la separación cuando el hombre pecó fue espiritual. Adán y Eva al pecar rompieron relación con Dios, esa relación íntima y profunda, la que Dios tenía planeada para ellos. Bueno, Dios al entender todo esto, en su infinita bondad y misericordia, decidió intercambiar con nosotros, escucha bien, decidió intercambiar con nosotros nuestra separación con Él
por medio de su muerte en la persona de Jesús. O sea, Él dijo, para que tú no vivas separado de mí, yo voy a experimentar la separación por ti. O sea, Jesús experimentó la separación con el Padre eternamente en la cruz. Yo sé que nuestra mente no alcanza a entender esto, más que espiritualmente pudiéramos llegar a rasgar un poco este entendimiento. Jesús en la cruz fue separado de su Padre eternamente. Sufrió la eternidad de cada uno de nosotros. La eternidad en sí no es un tiempo, sino es una separación tal que es como infinita, donde el tiempo ni siquiera tiene algo que ver. Bueno, Jesús experimentó la separación, no sé, voy a darte un número, de 10,000 millones de almas, que son las que han pisado toda la tierra. Ahorita hay 7,000 millones de personas, se cree, ¿no? Bueno, imagínate la de toda la humanidad y de toda la que falta, por decir un número. Jesús experimentó en la cruz la separación con el Padre de todas esas almas. Fue una separación eterna, infinita. No puedes comprenderlo, no se puede comprender. Pero eso fue lo que Jesús vivió. Esa separación, esa muerte. Bueno, Jesús, en un mundo donde reina la muerte, donde reina la separación de Dios, en su infinita sabiduría y soberanía, hizo que esta, o sea, la muerte, nos sirviera para vivir con Dios. O sea, del desastre que hizo la humanidad, hizo algo bueno. No era el plan original. Tuvo que ser el plan al entender y contemplar que la creación se iba a revelar. Pero ese no era el plan original. El plan original era que tú y yo fuéramos eternos sin pecar. Pero al revelarnos, Dios tuvo que formar un nuevo propósito, un nuevo plan. Su voluntad se volcó ahora a la salvación. Y esa es la verdadera voluntad en la cual vivimos ahora. La de que Dios quiere salvarnos, quiere transformarnos. Y si tú ya has recibido a Cristo y ya eres salvo, su voluntad es tu santificación. Bueno, la pregunta es, ¿y qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver la muerte con el trigo, no? Bueno, como te decía, el trigo cuando cae en tierra se parte. El trigo no se cuestiona si debe morir para dar más fruto. El trigo simplemente muere y da más fruto. Imagínate que el trigo decidiera no morir, ¿no? Imagínate que Jesús hubiera decidido no morir. O peor aún ahora, que siendo tú ahora parte de ese trigo, porque Jesús ya murió, ya se partió, ya estamos nosotros ahora como un trigo añadidos por Él, que tú no quieras morir. Mira, primero quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para explicar qué es el trigo. El trigo es un cereal. Es una planta anual de la familia de las gramíneas. O sea, quiere decir que cada año se da el trigo. Es ampliamente cultivada en todo el mundo. ¿Ok? Esta palabra trigo designa tanto a la planta como a sus frutos comestibles. ¿Ok? La palabra trigo proviene del vocablo latino triticum, que significa quebrado, triturado o trillado, haciendo referencia a la actividad que se debe realizar para separar el grano de trigo de la cascarilla que lo cubre.
o que lo recubre. El triticum es el nombre científico del trigo, con el cual se identifica a este tipo de cereal, ya sea en su versión silvestre o en la planta cultivada, la cual tiene un régimen de producción anual, como lo habíamos dicho, y es uno de los alimentos más sembrados, cultivados y procesados. El trigo no solo se utiliza como un rubro de materia prima en la elaboración de otros productos alimenticios, sino que a su vez es principalmente consumido en forma de harinas. En la actualidad, el trigo es producto de la selección e hibridación generada a través del tiempo con la finalidad de obtener una serie de diferentes tipos de este cereal y que a su vez generarán un gran contenido de gluten que les permitirá obtener un material más viscoso, elástico y adhesivo, muy solicitado en el mercado alimenticio. ¿Ok? Bueno, ¿por qué expliqué todo esto? Dirás, ay, luego, ¿y qué tiene que ver todo esto? Bueno, dice que el trigo puede ser de manera silvestre, cultivada o procesada. Hoy está de moda decir que el trigo es malo, dicen por ahí. Es que tiene gluten y me hace daño. Claro, hay personas un poco más intolerantes a esto. Pero el problema no es el trigo, amigo. Porque si tú dijeras que el trigo es el problema, estarías diciendo que el problema es Dios. Y esto lo digo por la siguiente referencia que voy a hacer. Jesús es ese gran trigo, pero al morir Él y al tú haberte convertido, tú te has vuelto ese trigo. Y puede ser un trigo cultivado o un trigo procesado. Puede ser un trigo cultivado en la palabra de Dios o puede ser un trigo hecho de hombres. Mal hecho, distorsionado, que hace daño. ¿Por qué? Porque quieres hacer las cosas como tú quieres. El gran problema de los creyentes ahora no es el hecho de que las cosas estén mal afuera. El gran problema del creyente es que no quiere morir, que no quiere caer en tierra y morir. El creyente, la gran mayoría hoy, se pone metas, se traza objetivos como los del mundo, igualitos a los del mundo. Terminar la carrera, estudiar tal cosa, tener tal trabajo, comprar una casa, comprar un carro. Que en sí esto no está mal, pero el creyente hoy vive para eso. Sus oraciones solamente se desbordan en eso. Dios, te pido que me vaya bien en mi trabajo. Dios, te pido que yo pueda comprar esta casa. Dios, te pido que esto. Dios, te pido ventas. Dios, te pido aquello. Dios, te pido que pueda entrar a tal carrera. Está bien que ores por eso. El problema es que eso sea tu vida. El problema es que no te separes de eso por un momento y te apartes para las cosas de Dios. Estábamos hablando que la palabra muerte significa separarte. O sea, tienes que separarte de eso para poder entrar a las cosas de Dios profundamente. David, lee por favor el versículo 24. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Mira, Jesús ya murió.
y su fruto somos nosotros. Después de más de 2000 años yo sigo siendo fruto de Cristo. Pero para que eso pasara, durante estos 2000 años tuvo que haber personas, trigo, que también tuvo que caer en tierra y morir. No pienses que no nos toca lo mismo. Hoy nos corresponde hacer exactamente lo mismo. Caer en tierra, o sea, bajarnos, ser partidos y morir. Ser separados de este mundo por una decisión propia y empezar a producir mucho fruto. ¿A qué debemos morir? Yo creo que esa sería una gran pregunta. Bueno, es verdad que debemos morir a nuestros anhelos, a nuestros deseos que interrumpen el trabajo de Dios. Debemos morir a nuestro pecado, al temor. Debemos morir a que cuando alguien nos habla mal, separarnos de nuestra antigua naturaleza y no hacerle caso. Dios diseñó por alguna razón que aún al haberte convertido mantuvieras tu antigua naturaleza, con un propósito. Yo he pensado que es con el propósito de valorar la salvación, de poder entender en este tiempo lo que yo era y lo que Dios ha transformado. Pero entonces mi deber es separarme de ese antiguo hombre espiritualmente para poder servir a Dios. Ese es mi deber. Esa es mi responsabilidad, la cual Dios me declaró. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. O sea, si yo no muero, voy a quedar solo espiritualmente, sin nada donde apoyarme para poder seguir con Dios. Posiblemente hoy tienes una relación fría con Dios y dirás, pues no pasa nada, me ha estado yendo bien. Qué bueno, pero ten por seguro que la cosecha un día llegará. Y todo lo que sembraste dará fruto. Y si ese fruto fue para cosechar para la carne, eso vas a tener. Si tu mente y tus objetivos solo son terrenales, ese va a ser tu fruto. Pero va a haber un día en que eso no va a alcanzar. Va a haber un día, una circunstancia en tu vida en que nada de eso te va a poder sacar adelante, sino solo lo espiritual. Pero si no sembraste nada espiritual, caerás. Y Dios no quiere eso para ti. Si Dios quisiera eso para ti, no traería esta predicación a tu vida. No traería esta enseñanza en la cual con amor te está diciendo, hijo, es tiempo de morir. Es tiempo de caer en tierra y morir y dar fruto eterno, dar fruto espiritual. Así como Jesús dijo, ha llegado la hora. Bueno, ha llegado la hora, de Él ya llegó. Ahora ha llegado la hora tuya de decidir morir o seguir vivo en tu carne. ¿Qué tipo de trigo eres? ¿Un trigo silvestre que va a morir un día? ¿Eres un trigo cultivado que está creciendo, madurando en la fe, alimentándose de cosas espirituales, de la palabra de Dios, de la oración? ¿O eres un trigo procesado? Un trigo hecho por hombres. Un trigo que hace daño. Un trigo que te alimenta pero que después te va a traer enfermedades.
Bueno, yo creo que la enseñanza es muy clara. Dios nos relaciona con el trigo. Él es el trigo inicial o principal, pero nosotros somos el trigo. La Biblia tiene muchas enseñanzas sobre el trigo, como cuando le dice a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. O sea, eres un creyente, eres un trigo, así que te va a zarandear el diablo, las circunstancias, todo, con el objetivo de que tu fe se purifique. Otra enseñanza que hay del trigo, no sé si sepas que José, el hijo de Jacob, es como una especie de Mesías. Así se le maneja. Esa es la enseñanza de José, que fue separado de su familia, fue separado de todo, para ir a un lugar donde pues fue un esclavo. Pero él, en su fidelidad a Dios, después fue glorificado y enaltecido. Y cuando llegó el hambre, cuando llegó el fin de ese momento, dice que reunió trigo de todos lados y lo juntó en el granero. Bueno, eso es lo que Jesús está haciendo. Está juntando el trigo, toda la humanidad, y le está llevando a su granero. Somos ese trigo. Y me pregunto yo ahora, de verdad, no solamente es para ti esa pregunta. ¿Qué tipo de trigo estoy siendo? Mira, vamos a poner una canción que de verdad te pido que la escuches, que la medites e incluso que veas ciertas imágenes del video que nos van a llevar a relacionar todo esto que te estoy hablando para terminar el estudio con otros versículos. Por favor, David, de verdad te pido que pongas un poco de atención a esta canción, a la letra, para que podamos tener clara la enseñanza aún más. Siéntate a la mesa.
Ok, me hicieron alguna observación que no se entendía bien lo que decía, pero de hecho tenía planeado que salieran las palabras, pero pues no fue así. Entonces, bueno, ¿cuál era el objetivo de esto? Mira, hay una parte en la canción que dice, todo lo que soy, todo te lo doy. Hazme puro y transparente. Mira, a mí me gusta mucho esta canción por una razón. Y cuando vi este video, me llamó la atención. Porque muchas veces yo me encuentro así. Con una necesidad de que Dios me haga puro delante de Él. Porque yo sí conozco mi interior. Y entonces de repente entra una especie de angustia dentro de mí. Diciéndole a Dios, ya no quiero ser así. Y entonces clamo a Dios y le digo, hazme puro y transparente. Límpiame. Aquí está todo lo que soy. Todo lo que soy, todo te lo doy. O sea, estoy dispuesto a separarme de todo lo que yo soy, de morir a mí mismo, absolutamente en todos los sentidos, para que Dios cumpla su propósito en mí. Y entonces entro en ese modo de angustia o desesperación por el hecho de llegar a ser lo que Dios planeó que yo fuera. Y como si entrara al mar o a una piscina donde Él fuera eso y me limpiara de todo lo que yo soy. Y sé que eso un día va a pasar cuando esté frente a Él. Pero mientras tanto, como dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios, ¿no? A Jesús por haber muerto por mí. Pero al final mi anhelo más profundo es ser santificado en todos los sentidos. Y estoy dispuesto a abandonar todo lo que sea, a morir, a separarme de todo lo que yo fui antes, a renunciar a todos mis deseos, anhelos, gustos, a todo renunciar, con tal de experimentar un poco más de Cristo, un poco más. Hay muchos que predican el no morir a tus anhelos o no morir a tus deseos. Mira, cada quien que predique lo que quiera. Yo predico esto porque Dios es tan importante que estoy dispuesto a renunciar a lo más valioso que pudiera tener aquí en la tierra. Como lo he hecho una y otra vez durante estos 12 años. De repente me confundo y empiezo a caminar por un lado, a obtener cosas para mí, y de repente me encuentro con Dios de frente y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? Y yo así, pues no sé. Y Dios me dice, tienes que renunciar a todo eso y vente otra vez al camino. Pero me costó trabajo. Sí, bueno. Porque Dios me dio algo que nada me ha dado. Y es paz. Porque Dios me dio algo que nadie me dio, que fue su amor incondicional. Aún en mi peor momento, Él se acercó a mí. Cuando estaba solo, cuando estaba sin familia, sin nada, en mi soledad absoluta, Dios me tendió la mano. Bueno, la enseñanza es esta, que debes de estar dispuesto a morir,
para dar fruto. David, por favor, ¿puedes leer el versículo 25? El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Así es. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Así es. ¿Qué quiere decir? ¿Que no te ames? No. Oye, entonces ¿qué no me puedo amar? No puedo amar mi vida. No. Está diciendo, la vida, recuerda que es Dios mismo. No hay otra vida. Dios es vida. Jesús es vida. Entonces, todo lo que se disfraza de vida, todo lo que supuestamente va a llenar tu vida, eso debes de hacerlo a un lado. Dice, el que ama su vida la perderá. O sea, eso que tú crees que te puede dar la plenitud, un día no te la va a dar y vas a perderte. Aquí Jesús le está hablando al creyente. Está hablando sobre el trigo y le está hablando a los creyentes. Le está hablando a toda la multitud que lo estaba aclamando. Le estaba hablando a sus discípulos y a estos griegos todavía. O sea, si tú sigues tus propios deseos, tus propias ideas, un día te vas a perder. Así es. Pero el que aborrece su vida, o sea, el que menosprecia o ama menos esas cosas y me ama a mí, entonces vas a saltar para vida eterna y todo esto será guardado para ti. O sea, en realidad no es que no pienses en estudiar o en trabajar o en prosperar o en comprarte tu casa o algo. Sí, pero esto no puede ser lo que gobierne tu ser. Porque si esto gobierna tu ser, un día te vas a apartar de Dios. Si no es que ya estás apartado por estos deseos. ¿Sabías que la gran mayoría de las personas que están caídas no lo saben? La caída no llega de repente. La caída es un proceso en el que posiblemente ya te encuentras. Ya nada más estamos esperando a que se manifieste. Y yo me cuestiono algunas veces, ¿no estaré yo en ese proceso de caída y no me he dado cuenta? Y entonces esto me tiene que hacer reflexionar y considerar dónde estoy. ¿Realmente estoy muriendo a mí mismo? ¿Realmente amo más a Cristo que a mi propia vida? ¿Realmente me satisfacen más las cosas de Dios que las que yo hago? Bueno, dice el siguiente versículo, por favor, David. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honorará. ¿Qué impacto? Si alguno me sirve, o sea, ya entra un tema diferente, servicio. Primero, habla del grano, de que Él muere y a su vez dio fruto en nosotros. Nosotros morimos y damos más fruto. Y tenemos que renunciar a nuestra vida. Bueno, una vez renunciando a nuestra vida, entonces, ¿qué crees que dice Jesús? Si alguno me sirve. O sea, tú me vas a poder ser útil en el servicio hasta que mueras a tu vida. De otra manera no. No se puede. No porque Dios no quiera, sino porque la corrupción humana no puede hacerlo. Ahora, puedes intentarlo. ¿Y qué crees que va a dar como resultado? Trigo procesado. Trigo que hace daño. Vas a formar discípulos
medio raros, así como tú. Entonces es importante morir, es importante entregar de nuestra vida para que entonces, si alguno quiere, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. O sea, el hecho de que nos va a llevar al cielo por sí solo es algo maravilloso. Pero el hecho de que en ese lugar Él estará con nosotros es increíble. Y esa promesa no nada más aplica para la eternidad, sino aplica desde esta eternidad, desde esta vida, desde este momento. Que si yo renuncio a mi vida, muero a mí, le sirvo y le sigo, Él va a estar conmigo. Él me va a guiar. Y fíjate cómo termina Jesús. Ya el hecho de estar con Él y de que Él esté conmigo es algo impresionante. Bueno, si tú decides morir a tu vida, entregar tu vida, servirle y seguirle, fíjate lo que dice Jesús. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿No satisfecho Dios con el hecho de entregar su vida por ti? Todavía quiere honrarte. Yo no sé si estamos entendiendo esto. Dios, el creador de todo, el Dios justo, bueno, santo, te quiere honrar. Creo que no hay palabras para poder comprender esto, sino más bien pienso ahorita, ¿quién soy yo para que Dios me quiera honrar? O sea, qué impacto. Esto no es humano, esto es divino. Yo, el que una y otra vez le he fallado, lo he lastimado, lo he negado, a mí Dios me quiere honrar. Qué impacto. Bueno, sin duda es maravilloso ver todas las palabras que Dios le expresó a estos griegos y a sus discípulos en un momento crucial en la historia de la humanidad, a unos días de ser glorificado, a unos días de vivir la verdadera Pascua universal de todos los tiempos, donde Él ya estaba listo y con toda la comprensión de lo que iba a acontecer humanamente, porque siempre tuvo esa comprensión divina, pero Él decidió empezar a adoptar esa comprensión humanamente desde aquí. Y tuvo sus 3 años de servicio o de su ministerio aquí en la tierra, madurando esa situación para llegar a este momento, en donde a lo mejor todavía no iba a ser crucificado en ese instante, pero espiritualmente ya estaba diseñado todo en su mente. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Completamente entendido de esto, declara estas palabras y esta enseñanza y nos da un misterio profundo en el cual Dios no solamente me quiere salvar, perdonar, limpiarme, sino además me quiere glorificar. Bueno, no sé si hay alguna duda al respecto. Este mensaje en realidad es el inicio de algo nuevo para mí. Te quiero compartir.
y sin duda era necesario para mi vida. Y espero que haya sido igualmente importante para ti. Bueno, pues si alguien tiene alguna duda, por favor, nos la puede hacer llegar. Y si no tienen alguna duda, pues vamos a dar gracias para después pasar a nuestro abrazo virtual. ¿No hay ninguna duda, David, hasta ahora? No. Perfecto. Bueno, después del abrazo virtual, revisa si no hay dudas porque luego quedan así pendientes, me he dado cuenta. Entonces, vamos a dar gracias, vamos a pedirle a Dios pues, que nos dé gracia y amor sobre todo esta semana y pues que realmente Él haga su trabajo, el trabajo que verdaderamente Él ha planeado en cada uno de nosotros. Vamos a dar gracias. Padre hermoso, Señor, muchas gracias Dios por esta preciosa mañana. Sin duda Dios, no podemos sin ti y necesitamos Dios que derrames toda tu gracia Dios para rendir nuestra voluntad y poder morir a nosotros mismos Dios, poder separarnos de lo que nos hace mal. Así que Padre, gobierna nuestra mente y nuestro corazón este día e impúlsanos cada día, Dios, a buscarte y anhelarte. Te pedimos porque prosperes espiritualmente la vida de todos esta semana y que nos traigas con bien la próxima semana al estudio presencial. Y pues gracias, Padre, por todo. Bendice a todos, guárdanos, Dios, y te pedimos por esta región, por esta ciudad de Mérida, porque trabajes en el corazón de las personas para salvación, pero sobre todo que trabajes en el corazón de nosotros como creyentes para poder anunciar tu palabra en amor y con palabra, Dios. Sí, con nuestra vida, pero sí con nuestra voz también. Gracias, Padre. Y todo esto te lo queremos pedir y agradecer en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.